Y el tema es características de un hombre de Dios. Es lo que vamos a estudiar hoy. Así que yo le invito para que leamos la palabra del Señor. Vamos a leer allá en Efesios, capítulo 3, verso 14. Efesios capítulo 3, el verso 14. Dice la palabra del Señor. Tengan la amabilidad, si gustan, hermanos, ponerse de pie. Recuerden que cuando leemos la palabra del Señor, siempre lo hacemos con reverencia. Y el ponerse de pie es estado de reverencia. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, y ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender, como todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Vamos a orar y vamos a decirle a Dios en esta oración corta: Señor, háblame en esta hora. Señor de los cielos, hemos leído tu palabra, Señor, con mucho temor y con mucha reverencia, oh Dios. Hay un pueblo, hay unos caballeros, los cuales, Señor, estamos sentados a la mesa porque queremos aprender, queremos ser instruidos en esta noche, Señor, por su palabra, oh Dios. Permítenos ser oidores, no olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Te lo rogamos y te lo pedimos, da entendimiento y sabiduría. Es en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, gloria al Señor. Tenga la amabilidad de tomar asiento, mis amados hermanos. Bueno, el carácter del ministro depende de la comprensión y el conocimiento que tenga de Dios. Amén. De sí mismo como creyente y como siervo de Dios. Los hermanos tienen un lema y bueno, ese lema me parece que está muy enfocado a nosotros y bueno, y es de características de un hombre de Dios. Cuando Dios llamó a Moisés, le hizo 3 preguntas. Cuando Dios llamó a Moisés, hizo 3 preguntas. Y una de ellas es, en Éxodo 3, 13, 14, Moisés dice: ¿quién eres tú? La otra pregunta es: ¿quién soy yo? ¿Con qué haremos el trabajo? Bueno, recuerden que Moisés es un hombre que es llamado por Dios. Moisés no conocía al Señor y lo llama, pero Dios empieza a formar a este hombre y lo empieza a formar con unas características de un hombre de Dios. Yo podría decir que los hombres de Dios debemos de tener características muy sólidas. Y yo podría preguntarle a usted en esta noche: ¿qué características usted cree que un hombre de Dios debe de tener? Usted de pronto dará su respuesta, pero vamos a estudiar qué características debe de tener un hombre de Dios. La pregunta que le voy a formular en esta noche es: ¿quién es Dios para usted? ¿Quién es Dios para usted? Preguntémosle a Jaiber: ¿quién es Dios para usted? El hermano Jaiber dice que es el Todopoderoso, el único. ¿Quién es Dios para usted, hermano Rodrigo? El Redentor de toda la creación. Otro hermano que participe, hermano Arley: ¿quién es Dios para usted? Es nuestro entorno. Amén. ¿Quién es Dios? Bueno, Él es nuestro Salvador. Amén. Él es nuestro libertador. Él es nuestro Señor. Y Él es nuestro Rey. Conocer a Dios, hermanos, nos lleva a nosotros cada día a parecernos a Él.
Porque una cosa es usted decir, yo conozco a alguien, o distingue a alguien, pero cuando ya decimos que conocemos a alguien, ya es como más profundo, ¿sí o no? Es muy diferente decir yo distingo a conocer. Usted conoce a su esposa, ¿sí o no? Pero antes de ser su esposa era para usted ¿qué? Una extraña, ¿sí o no? Ya usted conoce sus formas de ella actuar, lo mismo que ella de usted. Pero conocer a Dios va más allá. Porque conocer a Dios, hermanos, es conocer su grandeza, es conocer su poder, es conocer cómo actúa Él, cómo piensa Él, cómo Él quiere que nosotros seamos cuando empezamos a escudriñar su palabra. ¿Quién es Dios? Él es mi pastor. Jehová es mi pastor, dijo el salmista conocía. Recuerden que el salmista compone y dice, Él es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Es decir, que el salmista tenía una totalmente dependencia de Dios. Cuando nosotros aprendemos a conocer a Dios, aprendemos algo muy importante, y es que aprendemos a depender de Dios. El hermano Ora decía, Ceballos, que él tenía testimonios y experiencias por medio de la oración. Y yo creo que no solamente él, todos hemos visto a Dios orar. A ver, hermano Gabriel, ¿cómo usted ha visto a Dios orar en su vida? Una en la salud. ¿Usted ha visto orar a Dios instantáneamente? Es algo impresionante. Yo he visto orar a Dios instantáneamente. Y uno dice, pero uy, ese es Dios. Amén. Gloria a Dios. Él es nuestro consolador. Amén. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestra paz. Por eso cuando nosotros conocemos la grandeza y lo que es Dios, y nosotros somos tan dependientes de Dios, nosotros aprendemos algo muy importante. Y es que todas estas características que estoy diciendo se desarrollan en un cristiano y en un hombre de Dios cuando realmente conoce a Dios. Moisés aprendió a conocer a Dios. Y por eso cuando Moisés va a Egipto, Moisés al principio no quería ir porque como que la duda lo quería tomar. Pero luego él va y él empieza a ver a Dios obrar. Yo creo que eso marcó la vida de Moisés. ¿Y Moisés en quién se convirtió? En un hombre de Dios, en amigo de Dios, y el que hablaba en el monte Sinaí, dice la Biblia que hablaba cara a cara con Dios. La relación que él tenía con Dios era una relación muy cercana. Entonces el objetivo de Dios con nosotros los caballeros, hermanos, y con todos, y hoy me refiero a ustedes, es que nosotros aprendamos a conocer a Dios. Porque vamos a hablar de características de un hombre de Dios, pero para nosotros poder estar cerca y poder conocer a Dios, digámoslo de esta forma, más bien digamos como poder conocer a Dios, quién es Dios, debemos de someternos ¿a qué? A Él, ¿sí o no? Y poner su palabra en práctica. En consecuencia de conocer a Dios como la luz, andamos como hijos de luz, no participamos de las obras infructuosas de las tinieblas, vemos las cosas claramente andamos como Él anduvo. La Biblia dice que debemos de andar como Él anduvo, ¿sí o no, hermanos? Es decir que ya nosotros cuando conocemos a Dios, ya nosotros no practicamos lo que practicábamos antes. Ahora practicamos ¿qué? La justicia de Dios. Ahora practicamos ¿qué? Todo lo contrario de lo que hacíamos cuando no conocíamos a Dios. Por eso cuando conocemos a Dios, y yo creo que aquí tenemos mucho que decir de lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos amó. ¿Por qué? Porque lo conocimos. Por eso ya no salen malas palabras de nuestra boca, ¿sí o no? Por eso ya no tienen que salir mentiras. Por eso debemos de ser correctos. Porque una de las cosas que se puede decir, que el hombre de Dios, la mujer de Dios, debe de tener ¿qué? Características de todo lo que Él es.
Si Él es luz, entonces nosotros somos ¿qué? Somos luz. Si Él es humilde, nosotros ¿qué? Somos humildes. Amén. Le damos la bienvenida a la esposa del hermano. Bienvenida, hermana Erika. Amén. Él es mi luz. ¿Para quién Él es su amigo? Claro, Él es nuestro amigo. Él es el que nos entiende. Amén, nos escucha. Dios es nuestro amigo y como tal no nos abandona en ninguna circunstancia. Y nos previene antes de caer en cualquier pecado. Además nos invita a obedecer y a guardar su palabra. ¿Qué amigo como Él? Aleluya. Y vamos a hablar entonces del hombre de Dios como creyente. Bueno, el hombre de Dios como creyente. Hermano Eduardo, deme una definición de un hombre de Dios. Una persona correcta, lo resume él, ¿no? Hermano Brian, el hombre de Dios. Un hombre obediente. Mire, van dos características, que es que obediencia y correcto. Son características de un hombre de Dios. Por eso, hermano, vea, el hombre de Dios es correcto en todo. No se tuerce. No podemos torcernos. Porque si usted se tuerce o nos torcemos, entonces estamos haciendo ¿qué? ¿Estamos qué? Desobedeciendo. Y por ende esa característica no es de un hombre de Dios. Gloria a Dios. Es obediente. Amén. Hijo de Dios, nacido de nuevo. Recuerde que cuando no conocíamos al Señor éramos ¿qué? Criaturas. Ahora que somos incorporados al cuerpo de Cristo, somos ¿qué? Hijos de Dios. Y como hijos de Dios, ¿a quién nos debemos de parecer? A Dios. Amén. Él es nuestro Padre. Luego yo soy su hijo desde que nací de nuevo. Experiencia que ninguno de los hombres del Antiguo Testamento tuvo, pero de la cual nosotros hemos participado por adopción y por engendramiento. Quiere decir, hermanos, que nosotros tenemos hoy un privilegio, y es un privilegio grande. Por eso somos reyes y sacerdotes. Por eso somos la sal y somos la luz de este mundo. Amén. Gloria a Dios. Como creyente, entonces, es un siervo comprado por precio. Amén. Y libertados del pecado, venisteis a ser ¿qué? ¿Siervos de qué? Éramos siervos de qué? Del pecado cuando no conocíamos a Dios. Ahora usted ¿qué es? Siervo de Dios. En otras palabras, somos esclavos de Dios. Somos siervos de justicia. Mire que esto es, para mí es algo de mucha altura y muy profundo. Porque cuando hablamos de las características de un hombre de Dios, hermanos, es una de las cosas que Dios nos ha dado y nos ha puesto en ¿qué? En una plataforma muy alta. Y nos ha dado unos vestidos muy hermosos, los cuales no se pueden manchar. Cada día, dice la Biblia, sean vuestros vestidos ¿qué? Emblanquecidos. Y recuerde que el blanco es tipo de pureza. Amén. El siervo no se pertenece. Es lo opuesto a un señor. Por lo tanto, no solo hace cosas para él, sino que vive para él. ¿Para quién vivimos nosotros? Por eso el apóstol dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Como creyente, entonces, ha muerto al pecado. Cuando un hombre se entrega a Cristo de verdad, al 100% y renuncia a hacer su voluntad, esa es la muerte. La vida es hacer nuestra voluntad y la muerte es dejar de hacer nuestra voluntad. Ya no vivo yo, ¿sí o no?
mas vive Cristo en mí. Estamos muertos, hemos sido muertos al pecado. Amén. ¿Qué podríamos decir de estas características como creyentes? Hijo de Dios, nacido de nuevo, siervo comprado por precio, muerto al pecado. Gloria a Dios. Podríamos hablar de otro punto y esa es la parte espiritual, o el hombre de Dios espiritualmente. Dice Hebreos 3:1: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Es decir, nuestro referente, ¿quién es? Es Cristo. Ese es nuestro referente. No es ningún hombre de la tierra, es Cristo. Y cada día nosotros debemos de parecernos, ¿quién? Más a Él. Amén. Gloria a Dios. Y dice 2 Corintios 3:18: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esta versión suena muy bien. Somos transformados, ¿qué? De gloria en gloria en la misma imagen. Por eso, hermanos, cada que usted escucha un mensaje y escucha un sermón de la palabra del Señor, Dios tiene una palabra para nuestra vida. Porque aquí, hermanos, yo digo que hasta que el Señor venga, hermanos, venga por su iglesia, venga por nosotros, nosotros somos necesitados de Él. Cada día que nos levantamos somos necesitados del Señor. Aquí nadie se las sabe todas. Y yo creo que esa una de las características del hombre de Dios es que el hombre de Dios debe ser humilde y sencillo para tener ese oído presto a lo que Dios le quiere decir ese día. Amén. Por eso nuestros cultos y nuestras reuniones son solemnes y debemos de estar muy atentos y decirle a Dios cada que venimos: Dios, ¿qué tienes para mí? Y cuando usted le dice eso al Señor, entonces el Señor derrama de su presencia y le habla a su vida. Gloria al Señor. O sea que una de las características del hombre de Dios es que es una persona sensata e entendida. Amén. Vamos a leer 2 Timoteo 2:15, donde dice la palabra del Señor: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esa es una carta pastoral, pero yo creo que todos los que estamos aquí somos siervos del Señor. Amén. Y le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. O sea que el hombre de Dios se preocupa por hacer las cosas cada día mejor. Y esa es una de las cosas que debemos de entender, hermanos, como caballeros. Nosotros somos los caballeros de la iglesia. Y sobre nosotros hay una responsabilidad. Tenemos bajo responsabilidad ¿a quién? Nuestra esposa y nuestros hijos. Y yo creo que allí debemos de pedirle a Dios mucho entendimiento y sabiduría, porque el hombre de Dios debe tener unas características que deben de ser ejemplo para formar su casa, para formar esos muchachos que se están levantando y para ser un referente hacia su esposa. Amén. Es decir, que el hombre de Dios tiene que tener unas características de autoridad, pero no una autoridad como de pronto nos la presenta el mundo, no una autoridad de pronto de mando o de régimen, sino una autoridad
que Dios le ha dado a usted y me ha dado a mí. ¿Y cómo se demuestra autoridad? Con las características de un hombre de Dios: sabiduría, inteligencia. Amén. Y sobre todo algo muy importante, hermanos, que el hombre de Dios, entre esas características, tiene que tener una mirada mucho más profunda, y no una mirada de pronto de juzgar ni de criticar, sino una mirada espiritual. Aló. Porque es nuestra responsabilidad. Amén. Todos tenemos una viña que administrar. Dice: procura con diligencia presentarte ¿qué? A Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es decir, esa palabra de verdad no es tanto leer el texto o nombrar el texto, porque alguien decía, a veces nos convertimos en personas que decimos muchos versículos y somos versiculeros. No, sino que esa palabra que nosotros como siervos de Dios, en las características que Dios nos está enseñando por medio de la palabra, se tienen que mostrar con nuestra forma de vivir. Aló. Yo le hago la pregunta: ¿usted va a hacer algo porque sepa toda la Biblia de memoria? ¿Por qué va a ser salvo usted? Por la comunión con Dios. Obediencia, ya dijimos. Pero ¿por qué va a ser salvo usted, hermano John? A ver, ¿quién me puede? Hermano Ceballos. Usted que sabe que es salvo, pero ¿por qué vamos a ser salvos? ¿Ah? Por la santidad que vivamos. Hermano Gabriel. Somos salvos por fe, sí. Claro. Pero hay algo que yo quiero que ustedes, porque es que cuando hablamos de procurar presentarnos aprobados como los que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad. Mira, aquí hay una responsabilidad. Somos salvos por gracia, eso no lo podemos dudar. Pero en este camino, hermanos, hay unas reglas y hay unas condiciones. ¿Y cuáles son las condiciones bíblicas? Juan dice: que andemos como él anduvo, que usa la palabra de verdad bien. Es decir, no es tanto lo que nosotros digamos con nuestra boca, es lo que yo quiero decirles, y no tanto lo que nosotros de pronto, porque las palabras se van y vienen, sino que son los hechos los que hablan. ¿Ya me entendieron? Aló. Mucha gente dice que cree en Dios y mucha gente dice que va para el cielo, pero sus hechos, ¿qué dicen? Ahí es donde yo quiero ir. Los hechos dicen todo lo contrario. ¿Sí me entendieron? Por eso es importante meditar, hermanos, y lo que dice Timoteo o Pablo a Timoteo es que usa bien la palabra de verdad. Y yo creo que de pronto allí podemos fallar muchas veces. ¿Qué es usar la palabra de verdad? ¿Qué es usar la palabra de verdad? Ser practicante, ese es el punto. ¿Qué venimos a hacer nosotros aquí? ¿Aprender para qué? Practicar. Porque de nada me sirve yo venir a todos los cultos, pero yo escucho y yo me hablo, pero no pongo por obra. No van a haber resultados. La palabra es que martillo, espejo, lo hemos enseñado en los refanes, ¿sí o no? Es martillo, es espejo, es leche, es miel, y tiene esas características que se deben de desarrollar en la vida del hombre de Dios. Amén. Pero más que palabras, son hechos. Y ese pedazo sí es un pedazo que nos pone a pensar. Y no lo digo de esa forma que usted vaya a dudar de su salvación. No, porque no podemos dudar de nuestra salvación. Pero sí hay cosas que debemos de empezar como a meditar. ¿Qué cosas son las que de pronto está desagradando a Dios y qué es lo que Dios me quiere corregir? Amén. Por eso, hermanos, el exponer este mensaje es una responsabilidad. Debemos de ser que prácticos. Amén. Prácticos y consecuentes
con lo que hemos recibido de parte de Dios. Alabanzas al Señor. Y vamos a ver aquí algo importante. Dice, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 3 al verso 4. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Cómo nos ve Pablo? El apóstol Pablo nos ve en uno de los rangos más bajitos de un sistema militar. No dice ni generales, ni coroneles, ni mayores. Habla del rango más bajo, que es un soldado. Y todos sabemos que un soldado es el peón, ¿sí o no? Es el que está dispuesto a recibir órdenes de sus superiores. Y el apóstol Pablo, aquí en este texto, nos habla de esta forma y nos dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea que somos siervos, recuerde. Y eso debe ser una de las características que debe estar en nosotros. Si queremos ser, o si somos los hombres de Dios, debe haber una característica en nosotros de servicio. Y eso debe ser, hermanos, una de las prioridades en nuestra vida. Cuando te llamen a servir, cuando te toque hacer alguna actividad en la iglesia, tenga en cuenta siempre esto. Amén. Pero esto va más allá, mis hermanos, porque él dice: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, y dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es decir, que nosotros tenemos una objetividad, y el objetivo de nosotros es servirle a Dios y ganar almas. O sea, nosotros tenemos una razón de por qué estamos aquí, porque hemos recibido el evangelio, hemos recibido la doctrina, hemos sido instruidos. ¿Para qué? No para ocupar una silla, es para avanzar, es para crecer, no es para quedarnos pequeños, sino para ser mejores cada día. Amén. Gloria a Dios. Así que esto nos muestra con claridad cómo es la vida de un siervo de Jesucristo. ¿Cuántos hemos sufrido? Pero esos sufrimientos, hermanos, no se comparan con lo que Dios tiene para nosotros. Amén. A ver, denme una característica de un hombre de Dios. Hermano Rodrigo, denme un aporte allí. Es buen esposo. Qué buen punto. Aló. A ver, demos gloria a los que somos buenos esposos. Gloria al Señor. ¿Y cómo se es buen esposo, hermano Eduardo? Ayudando y comprendiendo su pareja. ¿Cómo yo puedo ayudar a mi pareja? ¿Ah? En muchas cosas. En el hogar, lavando la loza, barriendo, lavando el baño. Cosas cotidianas, ¿no? Cocinando. ¿Y cómo la valoramos a ella? Cuando le decimos: ve amor, tenga para un heladito, vea, compre unos zapaticos. De una otra manera le estamos diciendo: te estoy valorando por lo que estás haciendo. Amén. Esa es una característica que debe tener el hombre. Recuerden que nosotros, como esposos y como caballeros y como hombres de Dios, debemos de tener siempre a nuestra familia. Dios es el primero de nuestra vida, pero luego tenemos una responsabilidad, y es que es nuestra familia, es velar por nuestra familia. Amén.
En todos los aspectos, como hombres de Dios, debemos de estar siempre pendientes, orando, intercediendo por ellos, dándoles buen ejemplo. Y ese ejemplo, hermanos, debe de marcarnos que nuestros hijos vean que nosotros tenemos autoridad. Siempre de pronto en los hogares van a haber algunos factores de inconformidad o algunos baches que van a haber allí por la dinámica diaria de la vida. Eso es normal. Pero cuando se habla de la parte espiritual, hermanos, debemos nosotros de marcar territorio. Amén. Ser consecuentes porque somos ¿qué? Responsables. Gloria al Señor. Y un hombre que tiene esas características de Dios es un hombre que es celoso. ¿Y qué es ser celoso en las cosas de Dios? Es parado en la raya. A ver, ayúdenme allí. ¿Cómo usted cree que un hombre de Dios en esa característica de ser celoso, cómo lo define usted, hermano Brayer? Pues enfatizando primeramente en la oración, estar siempre constante en la oración, y si la ayuda pues por X o Y motivo pues no le está orando, pues toca interceder por ella para que el Señor le redarguya y también pues orar. Ser celoso, él es celoso, o sea, no un celo no un celo de los que nosotros estamos enseñados a escuchar, no, es un celo hacia las cosas de Dios. O sea, es consecuente. Ese hombre de Dios pone pautas, marca la diferencia. ¿Ah? Es ese apoyo, ¿no? Porque sucede que a veces eso es como que es al contrario, ¿no? No, Dios lo ha puesto como que, como representante, pero resulta que él no es el representante, sino la esposa. Y no es así. El orden es que el hombre de Dios, o si usted ve en el Antiguo Testamento, los hombres de Dios marcaron una diferencia muy grande. Abraham marcó una diferencia muy grande. Era un hombre de Dios. Tuvo sus errores como todo ser humano. Pero cuando Dios le habló, el hombre le corría a Dios. Moisés era un hombre de Dios. A pesar de todas sus falencias. David era un hombre de Dios. A pesar de todas sus falencias. Pero él marcaron ¿qué? Cada uno de estos hombres que estoy nombrando marcaron unas características que el Señor lo llama ¿qué? A hacer ¿qué? Conforme al corazón de Dios a David. Abraham ¿qué? Amigo ¿qué? Y Moisés. Moisés era un hombre también y cuando Moisés hablaba, el pueblo se callaba. Tenía una autoridad tremenda de parte de Dios. Yo creo que una de las características que como creyentes y como jefes de la casa debemos de tener nosotros, hermanos, debemos de tener nosotros es eso. La autoridad, pero no la autoridad como a veces la autoridad machista como a veces nos la vende el mundo o a veces la hemos aprendido desde niños, sino una autoridad que cuando usted habló, ya el muchacho sabe que usted habló y no tiene necesidad ni de gritar. Simplemente usted habló y ya ellos entienden. Alabanzas al Señor. Yo creo que eso es lo que Dios quiere de cada uno de los que estamos aquí. Que crezcamos en esa parte y que podamos, hermanos, experimentar, conocer lo que Dios quiere para mi hogar y para mi vida. Amén. Alabanzas al Señor. A ver, otra característica de un hombre de Dios, ¿quién me la puede decir? El hermano Rodrigo dice: buen esposo. ¿A quién le digo? Amante de la verdad. Amante de la verdad. Oh, qué buena característica. Es decir que el hombre de Dios no se vende.
Mire que eso es importante. O no se deja transar porque, ve, vamos a hacer un negocio y te vas a ganar tanto, pero solamente es decir una mentirita, ¿sí o no? O te vas a ganar tanto en este negocio. No, hermanos, el hombre de Dios es consecuente, es decir, demuestra lo que es, sin importar consecuencias, sin importar si perdió. Hermano, hoy en día podríamos decir que la palabra ya no vale. Recuerdan que anteriormente los ancianos, nuestros tatarabuelos, ellos decían la palabra y la palabra se cumplía. Pero hoy en día, desafortunadamente, estamos en un sistema tan decaído en esa parte, que aún en el mismo pueblo tiene usted que hacer firmar un papel, porque ese papel va a ser su defensa. Qué triste, ¿no? Cuando no debiera ser así en nosotros. Que vuestro sí sea sí, dice la Biblia, y vuestro no sea no. Entonces, qué bueno, hermanos, que nosotros como creyentes y como cristianos y como representantes de Dios, como siervos de Dios que tienen esas características, nosotros tengamos en cuenta bien esto. Porque es que si nos torcemos, estamos adulterando la palabra. Entonces, ¿dónde está lo que decimos? Por eso tenemos que pensar muy bien antes de actuar, antes de ejecutar, y qué es lo que vamos a decir, y qué es lo que vamos a hacer. Porque ese es un tema del hombre que tiene las características de Dios. Amén. El Señor Jesucristo anduvo siempre en verdad, porque Él fue sin pecado. Y si Él lo hizo, hermanos, usted y yo lo podemos hacer, porque ya Él está con nosotros. Amén. Entonces esto va llevando al hombre de Dios a tener unas características muy atornilladas con Dios. Y yo usaría esa palabra atornillada, es decir, un hombre que es derecho, que es correcto, un hombre que no se deja desviar, un hombre que da pisadas concisas y firmes. Y ese es el hombre al cual Dios va a usar. Y ese es el tipo de hombre que Dios quiere en nuestro tiempo. Hombres con esas características definidas. Eso que estoy hablando tiene mucho peso, hermanos, y tiene mucho que analizarse en cada uno de los que estamos aquí. Gloria a Dios, porque ese es el deseo de Dios, que nosotros no nos quedemos pequeños, que nosotros crezcamos. Amén. El ministro respaldado o aprobado magnifica a Jesucristo, y eso fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, si judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y eran magnificado el nombre del Señor Jesús. Eso está en Hechos 19:17. Sí. La humildad. La humildad. Bueno, ahorita molemos de ese punto. Así que el ministro respaldado o aprobado magnifica a Jesucristo. Ese hombre o ese siervo que tiene las características de Dios, tiene a Dios presente en todo lo que hace. Amén. Siempre está Dios allí. Siempre Dios es ¿qué? Su retaguardia. Amén. Y Filipenses capítulo 1 verso 20 dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo.
o por vida o por muerte. Es decir, que magnifica a Jesucristo. Gloria al Señor. Y hablemos del punto que expuso allí el hermano Oscar y la hermana. Una de las características del siervo de Dios es que es sencillo. Pero vamos a esa parte donde la Biblia dice que debemos de ser sencillos como Él o humildes como Él. La humildad, hermanos, en ese siervo o en esa característica que está en el siervo de Dios, es que aprende a escuchar. Amén. Bueno. Aprende a escuchar. ¿Qué quiere decir eso? Que el siervo de Dios, esta característica, la tiene tan clara en su vida, que no solamente aprende a escuchar, sino que aprende a ¿qué? A manejar los temas que le vengan en su vida. Un ejemplo: el hombre de Dios no actúa aceleradamente. Tiene un problema al frente e inmediatamente reacciona con sus instintos. ¿Sí me entienden? No, el hombre de Dios tiene una característica que aprende ¿qué? En su sencillez y en lo que tiene de Dios, va a analizar con prudencia y con sencillez. No interesa si lo que tiene al frente es un agravio o es algo que lo está haciendo a él sentir mal o lo está llevando a quedar mal. Me explico. Esa sencillez que él tiene de parte de Dios lo lleva a ser tan sabio que ahí se cumple lo que la Biblia dice: bienaventurados sois cuando por vuestra causa o por mi causa sean vituperados. Es decir, eso tiene una profundidad, porque cuando ese siervo es sencillo, simplemente calla y aprende a esperar en Dios, y Dios es su justicia. Yo creo que ya me están entendiendo. Es sencillo, es humilde. Pero otra de las cosas que yo podría decir también en esta parte es que ese siervo de Dios, entre esas características, es sencillo a la voz de Dios. Sí, dominio propio. Pero el ser sencillo a la voz de Dios es saber que toda la gloria y toda la honra le pertenece al Señor. Ahora, ese hombre que tiene las características o tiene esta característica tan hermosa, se sienta a la mesa y escucha. No importa quién esté predicando, no importa quién esté allí, está con un corazón sencillo a escuchar la voz de Dios. Aló. Yo creo, hermanos, que esa es una de las cosas que debe a nosotros de movernos a pedirle a Dios cada día. Porque lo contrario de la humildad es ¿qué? La arrogancia. Y el Señor no ve muy bien a un hombre arrogante. Ahora, no solamente en esa parte, sino que el hombre con esa característica de humildad ama a quien le ha hecho su agravio. O sea, no se llena de motivos, sino que ama. Mire que el Señor Jesucristo, cuando le pegaban los latigazos y le daban sus, dice la Biblia, los soldados se burlaban de él, él los miraba con ojos de ¿qué? De misericordia. Qué humildad la del Señor, ¿no? Era tan humilde que antes de, porque Él era Dios, pero nos demostró una expresión, hermanos, de humildad tan profunda, hermanos, que no ha habido hombre como Él.
Se humilló hasta lo sumo, siendo el Dios, siendo el Rey de reyes y Señor de señores. Gloria a Dios. Y allí donde él dice, oiga, aprendan de mí. Y da una característica, que soy ¿qué? Manso. ¿Qué es manso? Tranquilo. Soy manso y humilde ¿de qué? No de la ropa que él tenía. Porque, pues desafortunadamente nosotros calificamos hoy la humildad, o decimos, ve, esa persona es humilde. Y es una característica que le hemos dado, o una definición, en nuestro propio contexto, a calificar o a dar una definición al ojo. Disculpe, perdóneme que hable de esta forma, así colegialmente. Lo vemos y lo calificamos. Pero el Señor dice que soy manso y humilde ¿de qué? Es que, hermano, esto va en el corazón. Porque Dios sí conoce los corazones de nosotros. Alabanzas al Señor. Mire que nos pone a pensar eso. Entonces, una de las claves para uno tener éxito en Dios, apréndase eso, hermanos, es ser humilde. Y si ese creyente y ese caballero, ese siervo de Dios tiene esa característica, créalo que va a llegar muy lejos en Dios. Y en esa humildad también tiene que entender que el siervo de Dios es un vaso en sus manos. Amén. Es decir, que no es él el que está en el asunto, es un vaso. Es Dios el que efectúa por medio de ese siervo. Porque Dios es el que lo usa y lo utiliza según como Él quiere. Pero ese que tiene esa característica no se va a encrespar y se va a hinchar, sino que va a reconocer siempre ¿quién? Que depende de Dios. Y entre más alto, entonces más humillado está. Que el problema, hermano, ese tema es un tema delicado. Y si no se entiende bien, hermanos, entonces se puede llegar a ¿qué? A creer que es la forma, que es esto, que es por aquí. No. Es Dios el que hace que nosotros seamos sus vasos. Amén. Démosle al Señor una alabanza. Una de las características, hermanos, del hombre de Dios es que tiene una vida devocional continua con Dios. Y yo creo que allí, hermanos, caballeros, esa parte debemos de reflexionarla y debemos de pedirle a Dios sabiduría. Y yo creo que una de las cosas, valga la redundancia, es no descuidar esa parte, hermanos. Porque el siervo de Dios no descuida su vida devocional. El siervo de Dios se preocupa por su vida devocional. ¿Y qué es preocuparse por la vida devocional? Hermano José. Contacto con Dios. Hermano Ley. Es decir, que el hombre de Dios se preocupa por buscar a Dios. El hombre que tiene esa característica desea todos los días tener un contacto con Dios. No solamente cuando venga al culto, sino que esa característica está en ese hombre de Dios y mantiene activo. Su pensamiento es Cristo o es cristocéntrico. Estar en comunión con Dios a toda hora. ¿Y cómo mantiene ese siervo? ¿Mantiene qué? Dichoso. Mantiene en expectativa. Está a disposición como buen soldado de Jesucristo a lo que Él ordene Él o a lo que Él diga. Amén. Es incongruente hablar de un hombre espiritual que no esté en contacto permanente con Dios. Es decir que
La vida devocional, hermanos, debe ser prioridad en nuestras vidas. La oración no se debe descuidar. Debemos de siempre sacar ese espacio para Dios. El leer la palabra del Señor debe ser también una de las formas de vida de nosotros. Usted no va a estar de pronto todo el día leyendo la Biblia porque tiene que laborar, pero sí tener unos espacios donde usted se lee un capítulo y medita en ese capítulo, en ese texto. Su vida de oración no la debe descuidar. Y su asistencia a los cultos van también en ese paquete. Es decir, que una de las características del hombre de Dios es que se preocupa por buscar la presencia de Dios. Amén. Y yo podría, por ahí terminando, hermanos, hablar del carácter del hombre de Dios. Y yo creo que allí podemos también meter el temperamento, ¿no? Y el carácter. El temperamento es esa parte de la personalidad heredado genéticamente, que posee una base biológica. Por su parte, el carácter se forma a través del tiempo y por la palabra hecha vida en nosotros. Por lo tanto, puede ser mejorable y educable. El temperamento se caracteriza por ser innato, entre tanto el carácter es adquirido. Cuando hablamos del carácter, nos estamos refiriendo a los rangos y cualidades que indica la naturaleza, la manera de pensar y actuar de un creyente que lo proyecta como diferente de los demás. La constitución de la personalidad depende tanto del temperamento como del carácter. ¿Cuál debe ser el carácter del ministro entonces, del hombre de Dios? Ya hemos dicho que es una persona que es humilde. Amén. Que es entendido, que es un siervo. Es decir, que es una persona que sigue los parámetros bíblicos en su vida. Amén. Así como es Él, así somos nosotros en el mundo. Yo pensaría, hermanos, que para concluir esta reflexión o esta enseñanza, una de las características que debe estar en nosotros es tener ese carácter de Dios. Y tener ese carácter, hermanos, es ser consecuentes con lo que hacemos, con lo que decimos, y cómo nos movemos en nuestro medio. Dios desea que nosotros podamos, hermanos, tener estas características que definen al hombre de Dios. Y si esas características están en nosotros, hermanos, esas características nos van a llevar a conocer quién es Dios. Porque yo no puedo decir, es que yo conozco a Dios. Conocer a Dios, hermanos, lo conocemos por medio de la palabra. Recuerde. Por eso lo que usted es, donde esté, en su casa, hermanos, ¿usted qué es? Usted no es cualquier persona. Usted tiene una vestidura especial que Dios le puso. Y a veces nosotros como que no hemos entendido bien esa parte y pensamos que somos cualquier persona. No, no somos cualquier persona. Estamos en este mundo, pero como
personas que estamos en este mundo tenemos un título, que somos hijos de Dios. Quiere decir que tenemos una altura y tenemos una posición alta. Tenemos algo que nos define. Tenemos unas características que nos deben de llevar ¿a qué? A que la gente de nuestro alrededor queden de una u otra forma como que, bueno, ese que va allí, eso es un señor, ese es un vecino correcto, ese es un evangélico correcto, ese es un hijo. La gente tiene que reconocer esas cualidades en nosotros. Amén. Porque somos cartas leídas, alabanzas al Señor. Y si esas características están en lo que nosotros somos, entonces en el trabajo vamos a hacer ¿qué? Vamos a hacer testimonio. En la escuela vamos a hacer ¿qué? Testimonio. En la universidad vamos a hacer testimonio. No solamente aquí, sino consecuente donde estemos. Ellos tienen que reconocer, ese es un hijo de Dios. Amén. Porque no es porque usted lo haya dicho y dígale, vea, dígame hijo de Dios, no, sino que el mismo Señor los pone a hablar y los pone a reconocer. Oh, es una profundidad muy tremenda, ¿no? Alabanzas al Señor. Y uno escucha gente diciendo, vea, ese señor de allá, ese es un evangélico. Con evangélicos no se metan, porque ellos reconocen y ellos saben, y hay una gracia especial que está en usted, y esa es la que el enemigo ha querido robarnos a todos nosotros. Por eso, hermanos, como hombres de Dios, otra de las características que yo le digo en el nombre de Jesús es el temor a Jehová. Amén. Las tentaciones van a estar allí, pero cuando tenemos claro, hermanos, que tenemos esa característica de Dios en nosotros y conocemos a Dios, Dios nos guarda y somos blindados en el nombre de Jesús. Amén. Por eso, hermanos, recuerde, usted no es cualquiera. Usted tiene una posición especial. Y eso lo dice la palabra del Señor. Somos real sacerdocio. Usted es un sacerdote. Usted es un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, tiene una responsabilidad a su alrededor. Tenemos una responsabilidad donde estemos. Ve, hermanos, es tan delicado este punto que cuando usted comete una falta y saben que usted es un cristiano y un evangélico o una evangélica, inmediatamente también, así como te dicen, inmediatamente, porque ellos están pendientes. Las personas que no conocen de Dios están pendientes de nuestras acciones. Dicen, no, ese evangélico, ese es un evangélico chiviado. Qué tristeza. Y entonces nos podemos convertir en ¿qué? En un ¿qué? En una piedra de tropiezo para que esa persona crea a lo que nosotros predicamos. Miren lo delicado. Por eso donde nosotros estemos, tenemos que tener en cuenta, somos un referente, en la cual todo el mundo sabe que usted es un evangélico. Y usted el día de mañana va a poner una mesa, ponga cervezas y ponga un equipo a ver qué va a pasar con la cuadra. Eso inmediatamente la alarma. Ve, el evangélico se descarrió. ¿Y qué es que evangélico? Hermano, porque somos un referente y la gente nos está mirando. O de pronto por ahí el evangélico se dieron cuenta que se le salió una palabra corrompida. Aló. Entonces mire la posición que tenemos. Entonces hay características, hermanos, que deben de estar muy bien definidas en nuestra vida. Yo creo que ya lo he dicho todo, no hablo más, porque si no nos vamos hasta las 10. Pero yo creo que aquí hemos aprendido. A ver, ¿cuántos hemos aprendido? Entonces, hermanos, vamos a poner en práctica todas estas enseñanzas. Si queremos, hermanos, ser consecuentes y queremos ser vasos en sus manos, debemos de poner por obra esta palabra. Yo le invitaría a que usted reflexione en esta hora y bueno, si hay cosas que hay que cambiar, pues vamos a cambiarlas.
y vamos a pedirle a Dios que nos llene de sabiduría y entendimiento. Y si estamos fallando en algunas cosas, pues pidámosle perdón al Señor y pidámosle que nos ayude. Amén. Tengan la amabilidad de ponerse de pie. Los hermanos que están allá en su casa, Dios les bendiga por estar en la charla, en la conferencia de los caballeros. Y recuerde que tenemos estas características de un hombre de Dios. Son características que Dios desea que nosotros tengamos bien definidas en nuestra vida. Señor de los cielos, agradezco, Señor, en esta noche su presencia, Señor. Gracias por la amada iglesia, Señor, la iglesia de Bonanza, esta iglesia tan hermosa, Señor, la cual usted me ha permitido administrar, oh Dios. Bendice, Señor, a los caballeros, bendice las familias. Perdónanos, Señor, si te hemos ofendido, Dios. Señor, lávanos, oh Dios, ayúdanos, oh Dios, porque somos necesitados. Gracias, Señor, porque hoy nos has hablado por medio de tu palabra, Señor. Hacer, Señor, no oidores olvidadizos, sino hacedores, prácticas, hacer efectivos y afectivos, oh Dios, con lo que hemos escuchado, con lo que hemos recibido, Señor, de parte suya. Señor, lo hemos conocido, lo hemos visto obrar, usted nuestro Dios grande y poderoso, pero queremos cada día, Señor, profundizarnos y entender los grandes propósitos que tienes con nuestras vidas. Bendice, Señor, a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Amén. Dios le bendiga, mis amados hermanos.